el saludo y bueno, gracias a Alejandro, a José por la invitación, por poder compartir con vosotros. Ya vuestras caras ya nos sonaban de cuando estuvisteis visitándonos en San Celoni y qué bueno poder visitaros ahora aquí en este lugar tan bien iluminado, casi no hace falta ni iluminación artificial, bueno, a la noche sí, pero bueno, durante el día, qué ahorro, qué ahorro. Y bueno, tampoco conocíamos Masquefa, no habíamos estado, yo no recordaba haber estado en esas poblaciones que... bueno, tengo... bueno, no sé si es Crespo. Bueno, no sé, el caso es que creo que Capelladas queda cerca de aquí también, ¿no? Pues ahí sí, porque una tía nuestra tenía en una casa, ¿no? Y alguna vez hemos estado. Pero bueno, gracias de nuevo por la invitación. Y cuando decías lo que el Señor ponga en nuestro corazón, que es lo que queremos compartir cuando predicamos, sí, oraba al Señor y decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para los hermanos allí reunidos en Masquefa? Y uno siempre tiene aquella duda, ¿será aquello lo indicado? Y en última instancia tienes que orar y confiar en el Señor. Y después decir, bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Desde luego que creo que todo aquello que habla de lo que somos en Cristo Jesús y somos unos respecto a otros es algo que necesitamos continuamente refrescar, recordar, repasar, evaluar en nuestra vida, así que espero que sea de bendición. Y me gustaría también pues traer el saludo de los hermanos de la iglesia en San Celoni también, que como sabéis estamos allá sirviendo, así que son dados y gracias por la invitación. Lo que tenía que compartir, quisiera comenzar. Es que es muy pequeño esto. ¿Quieres otro aquí o...? Bueno, no sé si era... No creo que no. Vamos a arreglaremos. Pero por si acaso, bueno. Gracias, Alejandro. Quería comenzar con una cita de un libro, una enciclopedia que cuando todavía se vendían enciclopedias por las casas y hicimos una colección de enciclopedia. La hizo de hecho Sara, porque éramos novios y como sabía que me gustaba mucho el tema de la medicina y las ciencias, pues se dedicó a recoger los fascículos semanales, que entonces se vendía cada semana, salía un fascículo de una publicación y entonces tenías que ir esperando y cuando terminabas aquel tomo, pues lo llevaba a la papelería o al encuadernador y te hacía un libro con aquel. Y así pues estuve haciendo allí esos fascículos, 8 tomos de una enciclopedia sobre la salud, ¿no? Y la tenemos todavía allí. Me resisto a tirarla porque, bueno, aparte no la tiraría, de verdad que no. Aunque ocupe sitio y aunque ya no se consulte porque todo lo tenemos más a mano con internet y San Google nos da la respuesta de todos y esas cosas, ¿no? Bien, pues decía en uno de esta enciclopedia un párrafo que encontré y que reproduje, y decía así. Dice, ninguna parte del organismo humano ejecuta sus funciones específicas mientras que el resto permanece ajeno a cualquier actividad. De modo que cuando un órgano trabaja, lo hace teniendo en cuenta el estado de funcionamiento en aquel instante de todos los demás, a los cuales a su vez adaptan su función del mejor modo posible para que todas las actividades en aquel momento tengan la máxima eficacia. Esto significa que las más variadas acciones que el organismo en conjunto emprende se caracterizan por una exquisita coordinación y se hallan dotadas de maravillosa armonía. Esta coordinación se lleva a cabo gracias a un sistema que facilita la comunicación rápida y eficaz entre todos los puntos del cuerpo humano, la transmisión de órdenes precisas que regulan la función de cada órgano, el sistema nervioso, cuyo centro está en el cerebro, la cabeza. Y dije, esta cita parece que podía inspirar al mismísimo apóstol Pablo, si no es que él tuviera al mismísimo creador como fuente de inspiración, que era el Espíritu Santo, pero esta cita, sin estar desde luego basada en la palabra de Dios,
está perfectamente en armonía con lo que Pablo enseñaba y con el que el diseñador hizo las cosas. Yo no creo que él tuviera acceso a Google, Pablo, pero contó con la inspiración divina más maravillosa para describir cómo funciona esta máquina que es nuestro cuerpo humano. Y lo usó para ilustrar precisamente la relación entre Cristo y la Iglesia. Y esa ilustración nos sirve mucho para entender también cuál es nuestro papel, cómo somos hechos, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Así que os quiero que me acompañéis a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo usa esta ilustración de este cuerpo, esta máquina maravillosa, para ilustrarnos estas ideas acerca del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y dicen, voy a leer a partir del capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde está el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que son, o que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fijaos cómo esta riqueza de la ilustración del cuerpo tiene mucho partido, ¿no? Y Pablo le saca mucho jugo. Me gustaría acompañaros y vayamos viendo algunas de las cosas que implican estas afirmaciones del apóstol Pablo. Si nos fijamos un momento en el texto y miramos esas expresiones que Pablo va insertando acerca de la unidad del cuerpo, se destaca claramente que el cuerpo es uno. Versículo 12 hemos leído: así como el cuerpo es uno, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que hay expresiones que enfatizan la unidad del cuerpo. En el versículo 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que enfatiza esa unidad del cuerpo. Y finalmente en el versículo 20 termina: ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso lo enfatiza una y otra vez, la unidad del cuerpo. Pero también hay expresiones que ilustran la diversidad del cuerpo. Fijaos en el mismo versículo 12 que hemos leído. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y todos los miembros, siendo muchos, forman un solo, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así que, de nuevo, unidad y diversidad. Dos énfasis que están claramente representados en el cuerpo. Versículo 19 pregunta: si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es necesario que haya diversidad para que se pueda llamar cuerpo también. Y en el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros. Hay diversidad dentro de la unidad. Y una de las características más sorprendentes de la Iglesia como cuerpo es precisamente esa, su diversidad.
Y vale la pena hacer el énfasis porque no siempre la captamos en su importancia. En la Iglesia, por decirlo así, se encuentra como un microcosmos, es decir, un lugar pequeño donde se da casi muchas de las variedades que se pueden dar en la multiforme gracia de Dios. Me gusta mucho esa palabra, multiforme. La gracia de Dios adopta múltiples formas. No es solamente la manera en que yo lo veo, sino la manera en que todos podemos llegar a ver y comprender la gracia de Dios. La unanimidad del cuerpo no es lo mismo que la uniformidad, ¿no? La unidad del cuerpo no es lo mismo que uniformidad. Y eso es importante también distinguirlo. ¿Entendemos cuando hablamos de uniformidad? Todos iguales, todos la misma forma, uniformidad. Pero no es eso lo que expresa el cuerpo de Cristo. Unidad es uno en la diversidad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales en Cristo, todos somos iguales. Tal vez todos somos en distintas maneras, pero lo que está claro es que somos únicos para Él. Es interesante que al que le interesa un poquito acerca de la genética, algo que descubre es que el código genético es completamente distinto entre unos y otros. Somos seres humanos, todos, pero el código genético es un código único, que no tiene otro ser humano en la Tierra. O sea que Dios nos creó con su propia firma de ser únicos para Dios. No hay dos iguales. Y en la Iglesia también ocurre, no hay dos iguales, ni en forma, ni en función. Y eso es diversidad, Porque es ahí donde el Espíritu de Dios realiza su obra para glorificar a Dios por medio de esa multiforme gracia. Por medio de esa diferencia, por esa diversidad, el Espíritu Santo hace algo que glorifica a Dios. Así que es importante este aspecto, tanto la unidad como la diversidad. Pero un aspecto más que el texto nos hace pensar, y es que algunas expresiones nos enfatizan la acción de Dios, afirman la obra de Dios en este cuerpo. Fijaos, en el versículo 13 hemos leído: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos todos bautizados. Y al final de este mismo versículo dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Observar que estas frases están en voz pasiva. Significa que somos los receptores, no los actores. Fuimos bautizados, se nos dio a beber del Espíritu, no es algo que dependió de nosotros, es algo que hizo Dios en nosotros. Nosotros podemos entrar por las puertas, nosotros podemos organizar reuniones, pero no podemos entrar en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos introduce cuando acudimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Es algo que hace el Espíritu. Podemos nosotros tramitar nuestra membresía, pero no podemos ser parte del cuerpo de Cristo si no es el Espíritu que nos introduce, nos bautiza, nos da a beber de ese mismo Espíritu para que formemos parte del cuerpo. En el versículo 18, otra expresión: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. De nuevo, otra parte de la acción de Dios, colocarnos como miembros como Él quiso. A veces nos da la impresión de que somos nosotros los que escogemos, elegimos, hacemos y deshacemos. Pero ahí detrás de nuestras acciones siempre es Dios el que está trabajando y poniendo las cosas como Él quiso. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque Dios tiene un propósito para cada uno. Y para todo el cuerpo en conjunto. Tiene un propósito, tiene un fin, ¿verdad? Es cierto que tal vez no tengamos los detalles del fin como cantábamos. Yo no necesito ver todo el plan. Con ver el siguiente paso que debo dar, me es suficiente para andar por fe. No necesito, como también cuando voy a Barcelona y cojo la calle Aragón con el coche, no espero que se pongan verdes todos los semáforos hasta llegar al final. No, paro, si voy con el verde, avanzo. Y si pones alguno rojo, pues me paro. Si puedo enganchar lo que se llama la onda verde, ¿no? Antes había eso. Ahora la han quitado, porque como ya no puedes pasar de 50 por hora, pues ya no hay onda verde que valga. Pero antes ponías andar como una flecha todo, a ver si los agarrabas todos en verde, ¿no? Pero traspasado al plan de Dios, no necesito.
conocer todos los semáforos verdes de Dios, suficiente con el siguiente y el siguiente para avanzar, ¿verdad? Dios ha colocado los miembros como Él quiso, y eso es importante porque Él es soberano para hacerlo. Además, es su cuerpo, es su sabiduría, Él es el creador, es el formador, y por tanto es quien lo hace y lo hace bien, ¿verdad? Y al final, en el versículo 24, dice, porque todos los que son en nosotros los más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Esa expresión, Dios ordenó al cuerpo, es interesante, que Dios ordena. No solamente es que pone en orden, es que prepara todo, con una armonía, con una precisión, como antes leíamos en ese artículo de la enciclopedia que os decía, con una perfecta coordinación. Y nuestra misión será poder subordinarnos a esa coordinación para que el cuerpo funcione. Porque tal vez si nosotros introducimos elementos extraños en este cuerpo, acciones raras o involuntarias a la cabeza, probablemente hayan espasmos, hayan cosas raras que vayan a pasar. Es interesante también que en ese orden que Dios tiene acerca del cuerpo, dice que da honor no al que lo merece, sino al que le falta. Bueno, es interesante porque nuestra manera de actuar humana es dar honor y honra al que merece la honra, porque ha hecho, o porque ha dicho, o porque ha realizado una labor, y a ese se le honra, ¿verdad? Pero Dios tiene otro sistema de valores. Dios da honor, no al que lo merece, sino al que le falta. Eso no quiere decir que Dios no reconozca también, porque también tenemos pasajes que nos hacen pensar que Dios también da reconocimiento al que le sirve, ¿verdad? Pero en la Iglesia da prioridad al que le falta más que al que le merece. Cuando uno piensa en sí mismo, pensémonos, ¿acaso no hemos recibido nosotros más honor del que merecemos? ¿Por qué? Porque cuando recibimos honor que no merecemos, no tenemos motivo para jactarnos, para soberbrecernos. Si yo recibo algo que no merezco, ¿de qué me voy a jactar? Si recibo algo de honor que merezco, pues bueno, ahí puedo hacer diferencias, ahí puede subirme a mí mi ego. Pero si recibo sin merecer, entonces no hay sentido para jactarnos, ¿verdad? Al contrario, cuando recibimos sin merecerlo, respondemos con agradecimiento, respondemos con servicio, respondemos con alabanza, porque no nos jactamos porque hemos recibido de gracia. Y así nos dice el Señor, ¿no? Si habéis recibido de gracia, ¿qué os toca? Dadle gracia, dadle gracia. Porque cuando uno entiende el concepto de la gracia en sí mismo, es cuando puede ser capaz de actuar con gracia hacia los demás. Cuando no entendemos la gracia de Dios sobre nosotros, muy difícilmente vamos a aplicar esa gracia, misericordia hacia los demás. Por eso es importantísimo entenderlo en el contexto de la Iglesia. Ahora, el cuerpo humano no funciona coordinadamente a pesar de sus miembros, sino que funciona gracias a sus miembros. Y es interesante eso cuando lo aplicamos a la Iglesia. Gracias a la relación que hay entre esos miembros del cuerpo y su centro de control, que es la cabeza, que es el cerebro, es que ese cuerpo funciona. Y si ahora lo trasladamos al ámbito espiritual, cuando eso ocurre así, cuando estamos bien coordinados con nuestra cabeza y hacemos las cosas de acuerdo a lo que Él nos muestra, entonces es cuando el cuerpo funciona bien. Cuando esa relación se entorpece, cuando hay problemas de comunicación, sea por enfermedades, sea por accidentes, el cuerpo pierde su eficacia. Y realmente hay que hacer un parón y eso se le suele llamar enfermedad, convalecencia. De algún modo tiene que detener sus funciones habituales para recuperarse, ¿verdad? Pero si funciona coordinadamente y se ajusta al patrón, entonces con la relación con su centro de dirección hace que el cuerpo funcione. Sí, ¿no? Y así también lo manifiesta el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 4
y dice, siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De nuevo, esa ilustración del cuerpo, con miembros bien coyuntados, bien unidos, bien concertados, con la actividad propia de cada miembro. Ahí no todos hacen lo mismo, hay una diversidad, hay un reconocimiento, pero sí en una unidad. Entonces, ¿cuál es el resultado? Todo el cuerpo recibe su crecimiento y se edifica en amor, ¿no? Y salta muchas veces Pablo de la ilustración del cuerpo al del edificio, ¿no? Y unos y otros va tomando ilustraciones que le ayudan a mostrar esas verdades. Ahora, toda ilustración tiene sus limitaciones. Todas tienen sus limitaciones. La limitación de la ilustración de la Iglesia como cuerpo y como miembros que forman parte del cuerpo humano es que los miembros del cuerpo humano no tienen voluntad propia. No podrían funcionar sin su cerebro, ¿no? Sin la cabeza. En cambio, los miembros de la Iglesia sí que tienen voluntad propia, ¿no? Y pueden actuar a veces de diferente manera como se espera o debería ser, ¿no? No siempre está esa sujeción con su cabeza. Por eso es importante que reconsideremos esto. Por ello la palabra nos exhortará continuamente a permanecer unidos en Cristo, bien concertados, bien unidos entre sí, bien dependientes de la cabeza, bien conocedores de su voluntad a través de su palabra, de tal manera que esa relación de dependencia haga que el cuerpo funcione mejor. Y había pensado en titular esta predicación como el lema que tenemos en la coordinadora de asambleas, que es nos necesitamos los unos a los otros. Es tener conciencia de la necesidad de unos con otros, de que solo por mí mismo, o solo aún por nosotros mismos como grupo o como congregación, tenemos todo lo que necesitamos para ir avanzando en el proceso y en el plan de Dios. Esa es mi idea central. Nuestra actitud como miembros va a incidir directamente en el funcionamiento de la Iglesia. Esto se entiende, ¿verdad? Como ocurre en el cuerpo humano. Pero a través del texto quiero fijarme en tres actitudes que Pablo nos dice que debemos rechazar y tres actitudes que debemos adoptar para funcionar mejor como cuerpo, funcionar mejor. Así que si me seguís en el mismo texto vamos a ir viéndolas una a otra. Y si queremos ser eficaces en la labor como cuerpo, como iglesia, en este caso como iglesia local, tenemos que tenerlas en cuenta. Mirad, la primera cosa que vamos a tener en cuenta, o que Pablo nos ayuda, que no debemos hacer, porque es consecuencia de un falso concepto, diríamos un concepto antibíblico, es la autoexclusión. La primera cosa es la autoexclusión. Fijaos en los versículos 15 y 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Por eso le llamo a la cuestión de la autoexclusión. Yo no soy así, pues entonces no formo parte. Yo no tengo esta capacidad, yo no tengo estos dones, pues yo no puedo hacer nada, Cuando alguien dice, bueno, yo puede que me considere parte del cuerpo, pero me siento inservible, me siento como si no pudiera hacer nada, no sé cuál es mi don, mi lugar, no tengo capacidades, o no tengo tiempo, o todos los puestos están ocupados. Cuando oigo estas frases, me encajan en este concepto. Me estoy autoexcluyendo, por alguna razón. Pero dice la palabra, y el apóstol Pedro lo describe en su carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que al menos cada uno tiene un don, al menos tiene un don. Algunos lo tienen de palabra, otros lo tienen de servicio. Me gusta esa clasificación porque en dos engloba todo lo que en la iglesia necesita y no se anda tal vez mezclando en nombres que a veces nos traen de cabeza a todos. O
o tal vez tienes un don de palabra que Dios te ha dado, o tal vez tienes un don de servicio, pero todos van a servir a la iglesia. Perdón. Bueno, pues cada uno tiene al menos un don para servir a los otros. Si estamos más ocupados en buscar excusas que oportunidades, probablemente no encontremos el lugar donde poder servir, ¿verdad? Pero pensemos, si lo que estamos arguyendo es una excusa que nos va a hacer perder oportunidades. Uy, esto de la voz es claro, cuando empieza así. ¿Por estar ahí o...? No, yo creo que es algo que... alguno que no se sujeta en mi cuerpo. Es que se va cerrando la garganta, ves que se va cerrando y al final bien, el agua es milagrosa de aquí. Bien, la segunda cosa que creo que Pablo quiere que también evitemos, y el Espíritu así nos impulsa, es el exclusivismo o la exclusividad, como queráis. Y aparece en el versículo 17, cuando dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y si vamos al 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De nuevo es la idea que deriva de creer que solo mi manera de entender la función bíblica es la correcta. Si yo soy oído, pues quiero que todos sean oído, porque el oído es indispensable. Pero si todos son oído, dice, ¿dónde está el ojo? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está la mano? Es decir, cada uno tiene su función. Y he de evitar el exclusivismo de pensar, yo tengo la única manera de ver las cosas. Y eso es difícil. Es una tendencia innata en nosotros. Es algo que está ahí dentro de nosotros, diría Pablo. Eso también sale de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Y cuando pensamos que todas las demás ideas, todas las demás visiones son perniciosas o erróneas, tal vez caemos fácilmente en esta situación de exclusivismo. Esa tendencia innata que nos ayuda o nos hace pensar que solo yo tengo la perspectiva correcta de las cosas, hay que ir con cuidado, porque afecta y va a afectar a la iglesia. Si fuera por nosotros, por ejemplo, que damos más importancia a determinados miembros, y léase miembros también, capacidades, dones o habilidades que a otras, no tendríamos un cuerpo, tendríamos un monstruo. ¿Os imagináis una oreja inmensa? Creo que había un chiste antiguamente que hablaba de eso. No vale la pena ni contarlo, lo voy a hacer fatal. Pero bueno, obviamente si con una oreja no tienes un hijo, ¿no? Solo, ¿no? Necesitas algo más, ¿verdad? Así que la idea es que si dependiera de nosotros, probablemente crearíamos un monstruo, no un cuerpo, como Dios quiere hacer. Hemos visto que la diversidad es el diseño divino para su iglesia. Y lo antibíblico es impedir tal vez que diferentes miembros ejerzan su función en el cuerpo. Y dicho esto, digo, eso no es una invitación para toda clase de despropósitos, ¿no? Y que haga cada uno lo que bien le parezca, ¿no? Como hacían antiguamente en el tiempo de los jueces. No, para eso el Señor también ha dotado a la iglesia de dirección, ha dotado de su espíritu, ha dotado de su palabra, para que todo pueda ser filtrado y llevado bajo el criterio del Señor. Pero que sí permita que cada uno pueda aportar al crecimiento mutuo. Si hay posibilidad, si Dios se ha propuesto que sea así, por algo debe ser, ¿no? Y hemos de estar atentos para no caer en este concepto de exclusivismo, exclusividad. Pero una tercera cosa que también debemos evitar, hemos dicho autoexclusión, yo no soy parte o yo no soy del cuerpo. Exclusividad, mi única manera de ver las cosas es la correcta. Autosuficiencia, una tercera cosa a evitar. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No funciona así. Porque eso deriva del orgullo. El orgullo es tener un concepto de uno mismo más alto del que debería tener. Y de eso Pablo escribe un versículo en Romanos 12:3 que lo clava, ¿no?
nadie tenga de sí un alto concepto mayor que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la imagen de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ahí ya nos involucra a una tarea de investigación. ¿Qué es eso de la medida de la fe que Dios repartió a cada uno? Porque si lo dejamos solamente en la cordura, bueno, algunos tienen más cordura que otros, ¿no? Y eso nos llegaría tal vez a más discusiones aún. Pero cuando nos hace acercar a la fe que Dios nos da, a la fe de Cristo, ahí nos hace pensar que tal vez hay conceptos que no debemos tener delante de nosotros mismos. La autosuficiencia parte, dice, de una falta de cordura. Sabes que en catalán tenemos una palabra que usamos para describir eso, que es el seny. Esta palabra seny significa bien eso, cordura, entre otras cosas, y algunas cosas. Y esa cordura, ese seny, debe ajustarse a la medida de la fe. Porque una fe que hace elevarse a uno por encima de los demás es una fe que no ha pasado por el filtro de la cruz de Cristo. Si pasa la fe por la cruz de Cristo, descarta el orgullo, descarta el considerarse más de lo que somos. ¿Por qué? Porque no somos, de hecho, nada, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. No tenemos, como decía antes, nada de qué vanagloriarnos, porque lo hemos recibido todo de gracia. No podemos prescindir de ningún órgano del cuerpo sin que haya consecuencias en el resto del cuerpo. No podemos prescindir de ningún órgano del cuerpo sin que parezca que lo hemos mutilado. Y si no, intentar. Bueno, esta semana mi nuera se cayó, tuvo un accidente y se dislocó el codo. Y ahora va pues, con el brazo en cabestrillo y enyesado, por lo menos por 10 días. Hasta que... 3 semanas, digo 10 días, 3 semanas. Bueno, para mí a lo mejor me parecen 10 días, para ellos eran 3 semanas, 21 días. ¿No? Pero, claro, madre con 2 niñas y con el brazo en cabestrillo, ¿no? Y a lo mejor alguien aquí puede decir, a mí me ha pasado todavía alguna cosa más gorda, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando no puedes usar ese brazo, especialmente las madres en casa, pues notan que la función queda completamente distorsionada, ¿no? Pues sí, y en el cuerpo de Cristo a veces hacemos lo mismo. Inutilizamos miembros y entonces no podemos alcanzar. Así que esas 3 cosas hay que tener en cuenta de no hacerlas. Ni autoexclusión, ni exclusivismo, ni autosuficiencia. Pero sí, la palabra de Dios es positiva y nos dice que sí es lo que debemos hacer, que debemos procurar. Pues mirad, la primera sería dignificar el cuerpo. Mirad el versículo 22 que hemos leído. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Mientras nosotros tenemos una fuerte tendencia para poner etiquetas a aquello que no encaja con nuestro estilo, aquello que no se adapta a nuestro gusto, aquello que nos parece que desentona un poco, Dios en cambio le da más honor, le da más abundante honor al que le falta. Versículo 24. Dios ordenó así el cuerpo como antes hemos visto. ¿Quién soy yo para quitarle el honor que Dios ha dado a alguien? Una pregunta que nos podemos hacer. ¿Quién soy yo para quitarle el honor? A veces tenemos la tendencia enseguida de, como decía antes, de etiquetar y de sacar el honor al que no piensa, hace o dice como yo. Pero cuidado, que es Dios el que coloca el honor, es Dios el que ordena el cuerpo, y estoy haciendo yo como si fuera Dios. ¿Os dais cuenta de lo que implica esa falta de dignidad del cuerpo? Y Dios dice que claramente rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Completamente distinto a cómo funciona el mundo. Por eso somos una contracultura en medio de este mundo, porque nuestros principios no casan
con este mundo que solamente ensalza aquello que aporta, que es productivo, aquello que sobresale. Y Dios, en cambio, se fija en lo humilde y lo reviste de gracia. Recordad, Dios da más honor al que le falta que al que lo necesita. Versículo 24, no me lo invento. Dando más abundante honor al que le faltaba. El orden de honor que Dios da al cuerpo, a la iglesia, también lo encontramos en otro pasaje de Pablo en Romanos 12:10, cuando dice, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, otra manera de decirlo sería, en cuanto a honra, busquemos mejor la prioridad del otro. No nos pongamos nosotros por delante. Y esto sería una norma que, si funcionara en la sociedad, sería estupenda, ¿no? Pero no aquí, vamos, al primero que llega, al primero que consigue, al primero que es el que se lo lleva todo. Pero no, en la iglesia, el honor hay que preferirse los unos a los otros. Y solamente esa expresión, dicho sea de paso, los unos a los otros, es una expresión que se repite en el Nuevo Testamento muchas veces, para recordarnos esa dependencia o interdependencia del cuerpo de Cristo. Es decir, la prioridad siempre la tiene el otro. ¿No? Como es en el coche, nunca me acuerdo. ¿Quién es el que tiene la prioridad? El que viene por la derecha. Por la derecha. Gracias. Creo que me has ayudado a evitar un accidente hoy. El que viene por la derecha. Bueno, pues en la iglesia la prioridad siempre la tiene el otro. Eso supone que a lo mejor nunca llegas a cruzar la calle. Puede ser, pero Dios sabe tu condición, sabe tu necesidad. Y si pones primeramente el criterio de Dios, Él te dará paso en su momento. A veces que pensamos, no, es que voy a perder la oportunidad, es que yo me voy a quedar sin. Y muchas veces esa tensión a veces lo que genera es una controversia en el cuerpo de Cristo. No permitas, sobre todo, que nada manche el honor de otro, como no permitirías que nadie manchara tu honor. Como te ofendes cuando intenta alguien manchar el tuyo, ¿verdad? Pues sé igual de considerada con el honor de otro. Trata con dignidad y decoro al que te parezca más indigno, porque eso es lo que hace Dios. Al que te parezca más indigno, no que lo sea, pero solo que te lo parezca, trátalo con mayor dignidad y decoro, porque ese es el modo en el que Dios ordenó el cuerpo. Y a veces cuando lo perdemos de vista, entra el tema de la deshonra en la iglesia, ¿verdad? Eso, dignificar es lo que nos enseña el apóstol en este pasaje a hacer, pero también nos habla de solicitud, otra palabra, diligencia. Vamos a ver, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta palabra, desavenencia, en el original es la palabra cisma, rotura, división, lo conocemos también aplicado en el tema de la religión, ¿no? La separación, la división en el cuerpo. Para que no haya rotura, para que no haya división, es importante la solicitud, la preocupación de unos por otros, que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Otra expresión de los unos a los otros aparece aquí. Es la rotura de ese individualismo egoísta al que estamos continuamente sometidos por la presión de nuestro entorno, que se nos mete y sabéis, ¿no?, que esa presión no termina ahí en las puertas del local, la llevamos dentro, por esa naturaleza que todavía arrastramos caída. Cuando me preocupo por mí mismo, ¿sabéis qué pasa? Que suelo hacerlo con un afecto desmedido hacia mí. Siempre me equivoco a mi favor. Siempre pienso a mi favor. Por tanto, dice Pablo, no os preocupéis por vosotros mismos, preocupaos más por los demás. Es la manera de contrarrestar esa tendencia natural o carnal que todos llevamos. ¿Por qué? Porque siempre los demás te parecen más despreocupados que tú. Tú te preocupas por los temas. Tú te los tomas en serio. Tú te comprometes. Son los demás los que fallan, son los demás que no se comprometen. ¿Veis? Eso es tan fácil que enseguida se alimenta nuestro orgullo y bueno, sobresalimos. Hay que ir con cuidado con eso. Mostrar esa solicitud, esa preocupación
por el otro. Mientras el individualismo lo que produce es la división, en cambio la solicitud, el cuidado, la diligencia, la preocupación, se concentra en buscar al otro, o dignificar al otro más que a mí. Y eso fomenta la unidad, La solicitud por los demás no brota espontáneamente. Esto es algo que hay que trabajarlo. Es como un fruto. Y bien, hay plantas que dan fruto de manera silvestre, pero si tú quieres más fruto y de mejor calidad, tienes que cuidar la planta, tienes que cuidarlo. Y eso ocurre con el tema de la preocupación por los demás. Es algo que, sí es cierto que hay personas más sensibles que otras hacia los demás. Eso significa que unas tienen un poco más de trabajo que otras, pero no te confíes, porque a veces detrás de esa preocupación que algunas personas podemos tener por los demás, esa entrega abnegada, a veces también estamos luchando con necesidades y con carencias de nuestro propio ser. Así que siempre va a ser algo que nos va a requerir trabajo, solicitud, preocupación. Que todos se preocupen, dice, unos por otros. Porque podemos decir que la ocupación más sana es la preocupación por los demás. La ocupación más sana es la preocupación por los demás. Y una última cosa que creo que Pablo nos llama a imitar aquí en el versículo 26 es la identificación con otros. Dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No es lo mismo que la mera solidaridad de la cual se habla en el mundo, sino es el acto de ponerse en los zapatos, en la piel del otro. Esa es la identificación. Para el que padece, uno está sufriendo, ¿no? Bueno, no consideres tu sufrimiento como algo personal y privado. Debes compartirlo. Para que oren, para que los demás también lo entiendan. No te encierres en ti mismo. A veces nos consideramos vulnerables, ¿no? Si hablamos de nuestras necesidades. Unos más que otros tienen dificultad en eso. Pero compártelo. Porque en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, estamos para preocuparnos los unos para los otros. Ahora, no solo compartas tus dolores y tus penas. Es bueno que lo hagas, pero también comparte la honra, comparte el gozo con los demás, porque si solo compartes penas y dolores, dirán, bueno, al final puedes agotar la paciencia de los demás, ¿no? Pero compártelo todo, lo bueno, lo malo, para que todos podamos identificarnos y de esa manera podamos también dignificar. Así que dignifiquémonos unos a otros, porque Dios nos ha dado un honor. Seamos solícitos con los demás para que no haya ruptura, para que no haya división. Identifiquémonos con el dolor, con el gozo, con las alegrías de los demás, también para que seamos ese verdadero cuerpo y crezcamos en amor en Cristo, que es nuestra cabeza. Bueno, solamente recordar esas tres cosas que debemos evitar: la autoexclusión, yo no formo parte, o yo no estoy, o yo no soy suficiente; el exclusivismo, solo yo tengo la razón; o la autosuficiencia, que dice, bueno, no necesito a los demás, puedo vivir. También conozco creyentes que dicen, yo con el Señor lo tengo todo. Digo, pues, ¿para qué creó el Señor la iglesia? ¿O es que tú hubieras hecho un mejor diseño? ¿Y qué sí que tenemos que procurar? La dignidad de unos por otros, la solicitud de preocuparnos por los demás, la identificación, capacidad de ponernos en el lugar del otro. Porque eso es como Dios ha ordenado el cuerpo, del cual, afortunadamente y por la gracia, todos somos parte. Y por eso nos necesitamos unos a otros. En la iglesia y con los demás, que también forman parte de la iglesia, pero que no se reúnen con nosotros, también forman parte de este fin. Que el Señor nos ayude a cumplir mejor este propósito, este plan, esta visión que Él quiso para su iglesia, para que le honremos como Él merece. Gracias, que el Señor nos bendiga.